Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con este curso de teología acerca del bautismo en el Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a ver el paradigma pentecostal en la hermenéutica lucana. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Es decir, ¿de qué manera ven los pentecostales los textos de Lucas, en este sentido más específicamente los textos del libro de los Hechos, para poder comprender de esta manera, llevándonos a la conclusión de que el Espíritu Santo es un evento distinto a la regeneración y se manifiesta con lenguas? Bueno, el asunto del bautismo como doctrina depende en mayor medida de la evidencia bíblica en el libro de los Hechos, de manera que la forma de interpretar los escritos lucanos se vuelve un tema relevante de discusión. Quienes niegan el bautismo como una experiencia separada de la regeneración suelen argumentar que la técnica hermenéutica pentecostal es defectuosa. ¿Cuál es este argumento que utilizan los que dicen que los pentecostales interpretamos mal el libro de los Hechos? Bueno, ellos mencionan que al ser un libro histórico pretende ser más descriptivo que normativo. Es decir, Lucas estaba tratando de describir cómo sucedían todas las cosas, no necesariamente de enseñar que así se tenían que hacer las cosas. Es una distinción muy marcada. Entonces ellos dicen que al ser un libro histórico solo describe, pero no norma ninguna de las experiencias que ahí menciona. De manera que nosotros tendríamos que hablar que, bueno, la hermenéutica, quizás algunos de ustedes ya llevaron algún curso de hermenéutica, se define como la ciencia y el arte de interpretar. Si bien la hermenéutica es una ciencia, tiene metodologías, tiene reglas, tiene formas en que respetar, también es un arte, por lo que el aplicar de forma indiscriminada y rígida las reglas hermenéuticas también puede conducir a conclusiones equivocadas. Es decir, es un texto histórico, es descriptivo, no es normativo. Esta regla la aplicamos indiscriminadamente para todos los textos, incluido el libro de los Hechos, porque es historia y entonces al ser historia no me puede aportar nada doctrinal o teológico. Bueno, esta forma rígida de entender el libro de los Hechos nos llevaría a una conclusión equivocada. Dice el erudito Gordon Duffy. Él menciona que Lucas, como historiador, presenta lo que era la experiencia normal de los cristianos en el primer siglo. Cualquier modelo repetitivo de la venida o la presencia del Espíritu Santo en Lucas, que el que Lucas revela, es repetible para la iglesia de todos los tiempos. Oye, hermano, si en la Biblia se revela que constantemente eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, fueron llenos del Espíritu, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y que era una experiencia que en repetidas ocasiones sucedía en la iglesia primitiva, por lo tanto este modelo también tendría que ser un modelo repetible para la iglesia en nuestros tiempos. La hermenéutica pentecostal, y esto se los comparto, hermanos, porque es algo que a mí me mueve. En el video pasado cité a un teólogo llamado apellidado Menzies. Él tiene una frase que compartí en Facebook en algún momento, que él decía, la hermenéutica, él hablaba de la hermenéutica en el libro de los Hechos, y él dice, el libro de los Hechos no es un libro de historia. El libro de los Hechos es lo que debería ser la cotidianeidad de la iglesia en nuestro tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Es un modelo de lo que debería experimentar la iglesia todo el tiempo. El libro de los Hechos no es la historia de lo que pasó en el primer siglo. El libro de los Hechos nos describe lo que debe ser la iglesia siempre. Yo no quiero leer acerca de que todos los días habrían de añadirse los que iban a ser salvos. Yo no quiero leer de gente
que con un sermón se convierte en 3,000, se convierte en 5,000 personas. Yo no quiero leer de un paralítico que saltó y brincó en la puerta de la Hermosa y todos glorificaron a Dios. Y yo no quiero leer de Pablo echando fuera a una mujer, a un demonio en una mujer que hacía adivinación. Yo no quiero leer de todas esas operaciones del Espíritu Santo. Yo quiero experimentarlas. De manera que lo que se dice en el libro de los Hechos hay que entenderlo como el paradigma de la iglesia que se tiene que vivir permanentemente. Debemos de buscar, experimentar, emular todas las actividades que vemos que el Espíritu Santo hace a través de los hombres de Dios en el primer siglo, porque Dios las quiere hacer en nuestro tiempo. De manera que yo pienso que aplicar esta regla hermenéutica de que los escritos descriptivos históricos no pueden contener doctrina o teología me parece un exceso de la regla hermenéutica. Se tendría que utilizar esta norma con criterio y vamos a ver más adelante por qué. Roger Stronda y William Menzies, mencionado antes, reconocen en Lucas no solo un género descriptivo de la historia, sino uno intencionalmente teológico. Es decir, no solamente es escritor histórico, sino es teólogo Lucas. Lucas y Hechos no son dos libros separados, más bien, de hecho, las dos mitades de una sola obra y deben de interpretarse como una sola unidad. De manera que el tratado del libro de los Hechos es una extensión del tratado a Teófilo del Evangelio de Lucas. Por lo tanto, hermanos, es de contenido netamente teológico. Toda la escritura, William Menzies cita 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De manera, hermanos, que toda la escritura es útil para enseñar. Yo puedo encontrar en el libro de los Salmos enseñanzas, doctrinas, teología. Yo puedo encontrar en el libro de los Hechos doctrina, teología, normativas bíblicas de modelos, de paradigmas de la iglesia. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. El decir que porque es un libro histórico no nos puede aportar doctrina, creo que es un exceso de la norma hermenéutica. Continuando, dice, la hermenéutica usada por los pentecostales es una de las líneas más tradicionales de interpretación. Por lo tanto, hay razón suficiente para llegar a la conclusión de que Lucas tenía la intención de enseñarle a Teófilo un modelo que éste pudiera considerar normativo para la formulación de doctrina, para la práctica cristiana y para la experiencia cristiana. Es decir, esos escritos están ahí para doctrina, para práctica y para experiencia, para aportarnos a todos nosotros esta clase de contenidos. Bueno, hermanos, este fue el video respecto a cómo entendemos los pentecostales el libro de los Hechos. Espero haber sido de bendición y espero que nos llevemos eso, hermanos. Que el libro de los Hechos no es un libro de historia, es un libro que nos muestra cómo debe obrar la iglesia en el día a día. Yo quiero ver las cosas que aparecen ahí en mi iglesia, en mi vida. Ese obrar del Espíritu Santo debe ser el cotidiano en la vida de la iglesia. Espero, hermanos, haber sido de mucha bendición. Nos vemos en el próximo video. El Señor les bendiga.